El año era 1969. El planeta estaba dividido por líneas ideológicas invisibles, pero tan tangibles como las trincheras de guerra. La Unión Soviética, con su comunismo expansionista, mantenía al mundo occidental en constante tensión. Los Estados Unidos, defensores del capitalismo y de la libertad occidental, al menos en el discurso, enfrentaban una crisis de identidad mientras los soldados regresaban ensangrentados de Vietnam y las protestas civiles se intensificaban en las calles. En medio de todo eso, algo más profundo sucedía. Una guerra silenciosa, sin balas, pero con miles de millones de dólares en juego. Era la llamada carrera espacial, el pulso más grandioso y simbólico entre las dos superpotencias. Y para los ojos del mundo, la Luna dejaba de ser solo un satélite lejano para convertirse en un trofeo político absoluto. Desde el lanzamiento del Sputnik por los soviéticos en 1957, los Estados Unidos iban a la saga. Yuri Gagarin fue el primer hombre en el espacio en 1961, consolidando la delantera soviética. Mientras tanto, la imagen de los norteamericanos como potencia tecnológica se debilitaba. Internamente, el presidente John F. Kennedy necesitaba una meta imposible, una hazaña capaz de devolver la autoestima nacional y, sobre todo, demostrarle al mundo que Occidente todavía controlaba la narrativa del progreso humano. Fue entonces cuando, en mayo de 1961, Kennedy declaró que Estados Unidos enviaría un hombre a la Luna y lo traería de regreso sano y salvo antes de que terminara la década. Un anuncio audaz, hecho cuando el país ni siquiera sabía cómo poner a una persona en órbita correctamente. Pero más que una promesa científica, aquello fue un acto político, un desafío existencial lanzado contra la Unión Soviética. En la práctica, la carrera espacial no se trataba de ciencia. Se trataba de imagen, influencia y control geopolítico. Quien conquistara la Luna, conquistaría el imaginario colectivo de la humanidad. No era solo supremacía tecnológica, sino también ideológica. Los soviéticos habían ganado las primeras etapas, pero los estadounidenses tenían la capacidad financiera, mediática y estratégica para transformar una hazaña técnica en un espectáculo global. Era esencial para el gobierno estadounidense demostrar supremacía en el único campo donde la guerra podía ganarse sin disparos, el espacio como símbolo del avance humano. Pero a medida que los años pasaban, el plazo fijado por Kennedy se acercaba, y las dudas se acumulaban en los bastidores. La NASA enfrentaba fallos técnicos enormes, con misiones anteriores que explotaban, fallaban en órbita o debían ser abortadas. Las cápsulas Gemini y Mercury eran rudimentarias, y los costos estaban fuera de control. El Congreso cuestionaba el gasto astronómico mientras millones de ciudadanos vivían en la pobreza. La presión era insoportable. La agencia espacial debía lograrlo, sin importar el costo. Muchos analistas de la época y de décadas posteriores han sugerido que el escenario de 1969 era ideal para una puesta en escena global. El pueblo necesitaba una victoria, la prensa un titular glorioso y el gobierno un símbolo. La Luna se convirtió en la válvula de escape de todas esas presiones, y entonces, el 20 de julio de 1969, el mundo se detuvo. Según estimaciones, unas 600 millones de personas vieron la transmisión que supuestamente mostraba a un hombre caminando sobre la superficie lunar. La imagen era granulada, la voz metálica y la emoción intensa. Un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. La frase resonó por todo el planeta, pero no todos aplaudieron. Desde los primeros minutos tras la transmisión, surgieron voces que cuestionaban la autenticidad del evento. No por puro escepticismo, sino porque el contexto geopolítico, la urgencia política y las limitaciones técnicas hacían que todo fuera demasiado verosímil para ser cierto. Para algunos analistas conspiracionistas, los Estados Unidos no podían permitirse un fracaso público. Si el alunizaje no era posible técnicamente, el siguiente paso lógico sería simularlo. Y los elementos estaban todos presentes. Un presupuesto multimillonario, control total de los medios, estudios cerrados, grabaciones sin interferencias externas
y una población sedienta de creer. En una época de desconfianza institucional, guerras mediáticas y manipulación narrativa, el evento de 1969 empezó a interpretarse como la primera gran obra de teatro transmitida en vivo a toda la Tierra. Un evento más simbólico que real, pero más eficaz que nunca antes. Así, incluso antes de cuestionar las fotos, los vídeos, los movimientos o la física involucrada, muchos señalan que el propio contexto histórico y político de 1969 ya es un indicio poderoso de que algo no encaja. Porque en un mundo donde la propaganda y el control de la narrativa pesan más que la verdad objetiva, ¿quién tendría realmente interés en permitir que la realidad arruinara una buena historia? Cuando pensamos en la misión Apolo 11, lo que normalmente viene a la mente son las imágenes de Neil Armstrong bajando lentamente la escalera del módulo lunar, la bandera de los Estados Unidos clavada en un suelo estéril y una transmisión en blanco y negro que, en su momento, representaba la cima de la ingeniería humana. Pero detrás de esas imágenes simbólicas existía una estructura colosal de planificación, miles de millones de dólares en inversiones y una compleja red de intereses políticos, militares y mediáticos que pocos se atrevían a cuestionar. La Operación Apolo no fue solo una hazaña técnica, fue una maquinaria de poder, silenciosa por fuera y ruidosa por dentro, impulsada por ambiciones que iban mucho más allá de la ciencia. La NASA, fundada en 1958, se convirtió rápidamente en el epicentro de la estrategia estadounidense para ganar la carrera espacial. Contrario a la idea romántica de una agencia puramente científica, la NASA siempre tuvo vínculos estrechos con el Departamento de Defensa, especialmente durante la Guerra Fría. Muchos de sus contratos, tecnologías y decisiones estaban filtrados por intereses militares. El programa Apolo, iniciado formalmente en 1961, recibió inversiones que, ajustadas a los estándares actuales, superarían fácilmente los $150.000 millones. Ese dinero fue distribuido entre cientos de subcontratistas, laboratorios, centros de investigación e industrias con estrechos vínculos con el poder político. Las empresas que más se beneficiaron del proyecto, como North American Aviation, Boeing, IBM y Rocketdyne, no solo construían piezas para cohetes, construían la narrativa de un imperio tecnológico e ideológico. Pero cuanto mayor es la estructura, más difícil es su control. Y fue justamente entre bastidores donde surgieron los primeros indicios de que algo podría haber sido maquillado. Ingenieros que trabajaron en el proyecto relataron fallos recurrentes en los sistemas de aterrizaje, problemas de comunicación, materiales poco resistentes al calor extremo e inconsistencias en los cálculos de reentrada. Documentos técnicos internos, obtenidos años después mediante la Ley de Libertad de Información, mostraban que la propia NASA estimaba menos del 50% de probabilidad de éxito ventas para la misión Apolo 11. Aún así, la misión fue aprobada y ejecutada como un espectáculo mundial sin errores visibles, sin demoras, sin titubeos. Para muchos analistas, eso por sí solo ya es motivo de desconfianza. Después de todo, incluso los lanzamientos modernos de satélites presentan contratiempos. ¿Cómo pudo una hazaña tan arriesgada realizarse con tanta perfección y en el primer intento? Otro punto que la narrativa oficial suele ignorar es el entrenamiento de los astronautas. Aunque estaban altamente capacitados y sometidos a simulaciones intensas, varios expertos señalan que los ejercicios en gravedad cero, realizados en vuelos parabólicos y tanques de agua, no serían suficientes para preparar a alguien para las condiciones lunares desconocidas en ese entonces. La temperatura en la Luna varía de 173 grados Celsius por la noche a pura 127 grados Celsius durante el día. El polvo lunar es abrasivo, electrostático y altamente reactivo. Ninguna prueba en la Tierra podía replicar con precisión ese entorno. Y aún así, según los informes, todo salió perfectamente, como si las condiciones hubieran estado controladas, como en un estudio. También existen cuestiones logísticas que rara vez se discuten. La cantidad de combustible necesaria para aterrizar con precisión en la Luna y despegar nuevamente era gigantesca.
El aterrizaje manual de Armstrong, con apenas segundos de combustible restante, se trata como heroico, pero muchos ingenieros de la época cuestionaron la viabilidad de una maniobra tan delicada, con tecnología de cálculo rudimentaria y sin navegación digital avanzada. El computador de a bordo del Apolo 11, por ejemplo, tenía menos capacidad de procesamiento que una calculadora de bolsillo moderna, y aún así fue capaz de guiar la nave a 384.000 kilómetros de la Tierra y realizar un aterrizaje suave. Eso desafía incluso el sentido común técnico. Detrás de todo esto, hay un elemento aún más sombrío: el control total de la narrativa. La NASA era la única fuente de información. Cada transmisión, foto y grabación de audio pasaba exclusivamente por sus manos antes de llegar al público. La agencia tenía control absoluto sobre lo que se divulgaba y lo que se mantenía en secreto. Los periodistas de la época, salvo contadas excepciones, no tenían acceso directo a los bastidores. Toda la cobertura se realizaba desde centros de prensa prediseñados, donde la información llegaba ya lista para su difusión. Si hubo algún tipo de escenificación, aunque fuera parcial, esta estuvo protegida por un muro institucional de silencio y blindaje estratégico. Todavía está el extraño caso de los estudios de simulación lunar. En los años previos a la misión, la propia NASA construyó escenarios que imitaban a la perfección la superficie lunar, con cráteres, iluminación controlada y fondos oscuros. Estos entornos se usaban, oficialmente, para entrenamiento y grabaciones de prueba. Sin embargo, los críticos alegan que muchas de las imágenes públicas de la misión se parecen demasiado a esas simulaciones, con sombras incompatibles, fondos indistinguibles y ausencia de estrellas. Para ellos, el argumento de que era solo entrenamiento no convence, ya que la estética y la composición fotográfica coinciden de forma inquietante. Por último, se debe considerar el impacto político de la Operación Apolo. En plena Guerra Fría, no se trataba solo de llegar a la Luna, se trataba de dominar el imaginario colectivo mundial. El mundo necesitaba ver, creer y aplaudir. Y si el precio de eso era manipular imágenes, omitir fallos o incluso recrear partes de la misión, muchos creen que el gobierno estadounidense no habría dudado. Al fin y al cabo, cuando la narrativa sirve a un bien mayor, como ganar una guerra ideológica planetaria, la línea entre la verdad y la representación se vuelve difusa y peligrosamente conveniente. 20 de julio de 1969. El mundo contenía la respiración frente al televisor. El canal transmitía imágenes en blanco y negro de baja resolución, pero eso no importaba. Era como ver la historia escribiéndose, como si la humanidad estuviera superando sus propios límites. Y entonces, con voz amortiguada, un hombre que pisaba por primera vez la superficie de otro cuerpo celeste pronunció una frase que marcaría el siglo: «Este es un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad». Palabras que inmediatamente adquirieron el estatus de epígrafe de la era moderna, grabadas en libros, monumentos, medallas e incluso lápidas. Pero lo que muchos no saben, o no se detienen a cuestionar, es que esa frase tan perfecta, tan simbólica, oculta en sí misma una serie de dudas, contradicciones y vacíos. ¿Fue realmente una frase espontánea, nacida de la emoción del momento histórico? ¿O fue un guión cuidadosamente ensayado para emocionar al mundo y eternizar una narrativa? Neil Armstrong era un hombre discreto, metódico, ajeno a los reflectores. Piloto experimentado, ingeniero competente, pero nunca descrito como carismático o espontáneo. A lo largo de su vida evitó entrevistas, rara vez hablaba públicamente sobre la misión y siempre mantuvo distancia del aura de celebridad que le fue impuesta. Para muchos esto es una clara señal de que Armstrong cargaba con un peso mayor de lo que se creía. Si todo fue real, su modestia quizá fue genuina. Pero si algo fue escenificado, entonces su silencio pudo haber sido una forma de proteger un secreto tan grande como la propia misión. Vamos al núcleo del asunto. ¿De dónde salió esa frase? Según la versión oficial, Armstrong la improvisó en el momento en que pisó la Luna. Pero existen versiones contradictorias. En algunas entrevistas antiguas, Armstrong afirma que pensó la frase poco antes de la misión. En otras,
Dice que la ideó durante el vuelo. Más tarde reveló que la había escrito previamente y la mantuvo anotada. Estas inconsistencias han alimentado décadas de especulación. Una frase tan perfecta no surge de forma espontánea, se escribe. Curiosamente, la NASA no reconoce ningún guión oficial preparado para los astronautas. Sin embargo, memorandos internos revelados años después mostraron que sí existía un intenso trabajo de relaciones públicas vinculado a la misión y que un equipo de comunicación de la NASA estaba encargado de garantizar que el impacto mediático de la misión fuera maximizado. Había entrenamiento sobre cómo dar entrevistas, cómo responder preguntas y cómo presentarse ante el mundo. Es poco probable que la frase de Armstrong no pasara por ese filtro. Otro punto que intriga a los analistas conspiracionistas es la supuesta falla de audio en la frase. Muchos expertos en comunicación, fonética e ingeniería de sonido han analizado las grabaciones originales del Apolo 11 y han señalado que falta una palabra en el audio transmitido. Lo que Armstrong realmente habría dicho, según análisis fonológicos, fue: "Este es un pequeño paso para hombre, un gran salto para la humanidad". La ausencia del artículo un, Amán, cambia completamente el significado. Armstrong, posteriormente, afirmó que el micrófono pudo haber fallado o no captó la palabra, pero para los conspiracionistas eso solo refuerza la teoría de que hubo edición, control y posible regrabación del audio. En un entorno controlado como un estudio, es más fácil justificar errores con fallas técnicas que admitir la artificialidad de la escena. Además, la estructura de la frase contiene elementos retóricos típicos de discursos políticos e institucionales. Hay paralelismo, contraste y metáfora, todo perfectamente medido para generar impacto emocional. Su construcción recuerda mucho a los discursos preparados por la oficina de prensa de la Casa Blanca en momentos decisivos de la historia. No sería improbable que la propia frase hubiese sido redactada por escritores del gobierno o consultores de la NASA para maximizar su fuerza simbólica. Al fin y al cabo, una misión con miles de millones de dólares en juego no dejaría algo tan importante como la primera frase de la humanidad en la Luna al azar. Existe aún un detalle curioso. Documentos encontrados décadas después revelaron que la NASA llegó a preparar con antelación un discurso de duelo en caso de que los astronautas murieran durante la misión. El texto era dramático, poético y cuidadosamente elaborado. Esto demuestra que existía una gran preocupación por la carga simbólica de las palabras, al punto de redactar frases ensayadas para todos los escenarios posibles. El discurso de Armstrong, por tanto, bien podría haber sido parte de esa misma planificación narrativa, una obra de teatro cuidadosamente coreografiada. Por último, no podemos ignorar lo que vino después. Armstrong, pese a haber sido el protagonista de uno de los momentos más icónicos de la historia humana, se alejó de los reflectores. Rara vez hablaba sobre la misión, evitaba entrevistas, y en las pocas veces que apareció públicamente mostraba incomodidad. Llevó una vida reservada, lejos de la política, la fama y la narrativa heroica que lo rodeaba. Para los escépticos, ese alejamiento es señal de que algo lo perturbaba profundamente. Quizá la conciencia de haber participado en una gran escenificación. La frase dicha por Armstrong pudo haber sido un hito, pero también pudo haber sido el primer acto de un espectáculo cuidadosamente guionado, escrito no en la superficie lunar, sino en salas oscuras donde se moldeaban narrativas para ganar guerras sin disparar un solo tiro. Y si todo fue pensado hasta el más mínimo detalle, incluso las palabras pronunciadas en el supuesto suelo lunar, entonces la pregunta es inevitable: ¿qué más, además de la frase, fue planeado? Pocas cosas tienen tanto poder simbólico como una imagen. En un mundo cada vez más visual, las fotografías de las misiones Apolo se han convertido, con el paso de las décadas, en íconos indiscutibles de la supremacía tecnológica estadounidense. El reflejo en el casco de Buzz Aldrin, la bandera ondeando bajo el cielo oscuro, la sombra alargada proyectada sobre el terreno irregular, son registros que, por sí solos, parecen irrefutables. Pero es precisamente en esas imágenes, celebradas como prueba definitiva de la conquista lunar, donde los conspiracionistas encuentran los indicios más visibles de falsificación. Detalles ignorados
Incoherencias visuales y fenómenos físicos improbables hacen de estas fotos uno de los pilares más cuestionados por quienes dudan de la veracidad de la misión. La primera y quizás más notoria sospecha recae sobre las sombras. En diversas imágenes oficiales, las sombras proyectadas por astronautas, banderas y módulos lunares aparecen en direcciones incompatibles entre sí. En teoría, la superficie lunar tiene solo una fuente de luz, el Sol. En un entorno con iluminación unidireccional, las sombras deberían seguir un patrón coherente y paralelo. Sin embargo, muchas fotos muestran sombras divergentes, cruzadas o inclinadas, lo que sugiere múltiples fuentes de luz. Para los analistas visuales que apoyan la teoría del montaje, esto es una señal clara de iluminación artificial, como la utilizada en grandes estudios de cine. La NASA se defiende afirmando que el relieve irregular de la Luna puede distorsionar la percepción de las sombras y que el lente angular de la cámara contribuye al efecto visual. No obstante, al aplicar las mismas lentes en ambientes controlados con una sola fuente de luz y terreno accidentado, los resultados no reproducen las inconsistencias presentes en las fotos originales. Para muchos, esta justificación es insuficiente ante la claridad del problema. Otro punto muy cuestionado es la ausencia de fuentes de luz visibles en áreas que aparecen iluminadas de forma indirecta. Por ejemplo, en algunas imágenes, el rostro de un astronauta está claramente visible, a pesar de encontrarse completamente en sombra, lejos de la luz solar directa. ¿Cómo puede una figura estar tan bien iluminada si no hay atmósfera en la Luna que difunda la luz, como sucede en la Tierra? La explicación oficial es que el suelo lunar, altamente reflectante, bastaría para iluminar esas zonas. Pero esta afirmación contradice pruebas realizadas por fotógrafos profesionales, que demuestran que el regolito lunar es opaco y oscuro, reflejando mucho menos que la arena terrestre. Es decir, sería físicamente improbable generar ese tipo de iluminación con el entorno descrito por la NASA. También surgen dudas sobre el nivel de detalle en las imágenes. Las cámaras Hasselblad, utilizadas por los astronautas, no tenían visor, lo que significa que todas las fotos fueron tomadas a ciegas, sin encuadre. Aún así, las imágenes están increíblemente bien compuestas, con enfoque preciso, profundidad equilibrada y un encuadre digno de fotógrafos profesionales. Esto refuerza la hipótesis de que las fotos no fueron tomadas en condiciones extremas, sino en ambientes controlados, con dirección fotográfica profesional. Otro aspecto intrigante son los reflejos y brillos capturados en superficies metálicas, como los cascos. Algunos de estos reflejos muestran formas geométricas y fuentes de luz que no concuerdan con el paisaje lunar supuesto. En una imagen famosa del casco de Aldrin, es posible distinguir lo que parece ser una estructura rectangular fuera del campo de la imagen, algo que no coincide con el módulo lunar ni con ningún equipo listado por la NASA. Para los conspiracionistas, esto es la punta del iceberg, una prueba inadvertida de que la escena fue grabada en un estudio, con elementos de iluminación y escenografía accidentalmente reflejados en los trajes. Aún en el tema de iluminación, resulta curioso observar que no hay una sola imagen de la Luna que muestre un contraste fuerte de brillo entre el suelo y el cielo. Considerando que el cielo lunar es un vacío absoluto y debería ser completamente negro, los límites de exposición en las fotos deberían presentar diferencias extremas. O el suelo aparece bien iluminado y el cielo se quema, o viceversa. Sin embargo, en las imágenes divulgadas, todo parece demasiado equilibrado, como si los elementos de la escena estuvieran bajo iluminación controlada y no sujetos a las leyes físicas rigurosas del espacio exterior. Otro argumento frecuentemente citado por los escépticos es el comportamiento de la profundidad de campo. En muchas imágenes, los objetos en primer y segundo plano aparecen igualmente nítidos, lo cual solo sería posible con lentes de apertura altamente controlada, generalmente utilizadas en filmaciones profesionales. La pregunta es, ¿cómo una cámara sujeta al pecho de un astronauta, operada sin visor, dentro de un traje presurizado y bajo gravedad reducida, logró capturar imágenes con tal precisión técnica? Para la NASA, estas críticas provienen de malentendidos técnicos
y de la popularización de argumentos pseudocientíficos. Sin embargo, para quienes creen que el hombre nunca pisó la Luna, estas imágenes son más que evidencia. Son un error. En tiempos de censura mínima, control total de la información y entusiasmo colectivo, pocas personas tenían motivos para dudar de las fotos. Pero décadas después, con acceso a tecnología de análisis, software de contraste y expertos independientes, los detalles antes invisibles han salido a la luz. Quizás lo más simbólico sea el hecho de que todas las fotos de la misión fueron controladas, editadas y divulgadas exclusivamente por la NASA. Ningún fotógrafo independiente, ninguna agencia externa, ningún observador internacional participó en el proceso de verificación. En una época en que la manipulación de imágenes ya era posible por medios analógicos y donde la transparencia no era una prioridad institucional, confiar ciegamente en un único emisor de narrativa es como mínimo ingenuo. Y cuando lo que está en juego es la mayor hazaña de la historia de la humanidad, ¿basta con imágenes bonitas para convencer? Una de las primeras cosas que cualquier observador atento nota al mirar las imágenes de la misión Apolo 11 es algo ausente, algo que debería estar allí, pero que misteriosamente no aparece en ninguna parte: las estrellas. El cielo lunar, descrito como un vacío absoluto, sin atmósfera y permanentemente negro durante el día lunar, debería ser el escenario perfecto para observar estrellas. Al fin y al cabo, sin nubes, sin contaminación lumínica y sin distorsiones atmosféricas, la Luna ofrece, en teoría, el entorno ideal para ver el universo en toda su plenitud. Y sin embargo, en ninguna de las fotos tomadas durante la misión se ve ni una sola estrella. Este hecho levanta una de las principales sospechas entre los defensores de la teoría de la conspiración. Para ellos, la ausencia total de estrellas en las imágenes no es una coincidencia ni una falla técnica, sino una consecuencia directa de grabaciones realizadas en estudios cerrados, donde simular el cielo estrellado habría sido una tarea demasiado técnica y arriesgada para una escenificación que debía parecer convincente. Después de todo, recrear con precisión la posición, el brillo y la densidad de miles de estrellas, con iluminación controlada y cámaras analógicas, no solo sería costoso, sino también extremadamente propenso a errores de continuidad. Más seguro era dejar el fondo completamente negro y luego justificar la ausencia con argumentos técnicos. La explicación oficial de la NASA es relativamente simple. Las cámaras estaban configuradas para captar los objetos iluminados de la superficie, como los trajes de los astronautas, el módulo lunar y la bandera, y por ello usaban exposiciones cortas y aperturas pequeñas, lo que no permitía captar la tenue luz de las estrellas. Desde el punto de vista fotográfico, esto es técnicamente plausible. Cuando se fotografía un objeto brillante en primer plano, el fondo oscuro tiende a desaparecer. Sin embargo, esta justificación no convence a todos. Si este argumento fuera universal, entonces ninguna fotografía nocturna en la Tierra mostraría estrellas. Y claramente no es así. Además, los astronautas informaron posteriormente que sí vieron estrellas desde la superficie lunar. Esto aparece en múltiples entrevistas, documentos oficiales y registros de la propia NASA. Afirmaron haber observado constelaciones, planetas e incluso destellos específicos. Pero si los astronautas podían ver las estrellas a simple vista, ¿por qué las cámaras, diseñadas para captarlo todo, no las captaron también? Esta contradicción alimenta la teoría de que el escenario fue construido de forma deliberadamente simplificada y que la ausencia de estrellas fue una decisión técnica para facilitar la escenificación y no una limitación tecnológica de la época. Otro detalle que fortalece esta sospecha es que ninguna misión Apolo trajo imágenes astronómicas de larga exposición tomadas desde la superficie lunar. Dada la singularidad del momento, por primera vez en la historia, seres humanos estaban en la Luna con una vista limpia del cosmos. Sería lógico esperar que parte del proyecto incluyera observaciones del cielo profundo, registros del universo visible sin interferencia atmosférica. Pero eso nunca sucedió. La NASA jamás publicó una sola imagen tomada desde la Luna con el propósito de registrar las estrellas.
Esa ausencia absoluta es, como mínimo, intrigante. También hay que recordar que la fotografía de la época no era una ciencia exacta. Las cámaras utilizadas en la misión Apolo 11 eran modelos Hasselblad 500 EL modificados, con lentes 6 y película Kodak Ektachrome. Estos equipos, aunque avanzados, tenían limitaciones conocidas, especialmente en el control manual de la exposición en un entorno tan extremo, pero al mismo tiempo producían imágenes increíblemente nítidas de los astronautas, con enfoque, contraste y composición casi perfectos. Para muchos expertos, resulta contradictorio afirmar que estas cámaras eran lo suficientemente buenas para captar la bandera ondeando con perfección, pero tan limitadas que no podían capturar ni el brillo de una estrella. Algunos sostienen que la ausencia de estrellas en las imágenes es un error involuntario de la escenificación. Al intentar construir una escena lunar artificial, los productores habrían optado por un fondo negro continuo, temiendo que cualquier intento de colocar puntos de luz en el cielo falso pudiera exponer la falsedad del montaje. Al fin y al cabo, bastaría con que un astrónomo aficionado cruzara la posición de las estrellas con la fecha y ubicación de la misión para descubrir errores. Un cielo estrellado incorrecto sería una prueba irrefutable de fraude. Un cielo negro y vacío, en cambio, puede explicarse fácilmente como una limitación técnica. Curiosamente, otras misiones espaciales que ocurrieron en órbita terrestre baja, como las del telescopio Hubble o la Estación Espacial Internacional, sí presentan imágenes del espacio con estrellas visibles, incluso bajo condiciones de exposición similares a las de la misión lunar. Esto demuestra que sí es técnicamente posible captar estrellas en entornos extremos, siempre que exista la intención y preparación necesarias. El hecho de que ninguna de las 6 misiones Apolo haya captado estrellas con claridad se vuelve aún más sospechoso. Finalmente, está el elemento psicológico. La ausencia de estrellas contribuye a una estética de aislamiento y soledad que armoniza con la narrativa de la conquista lunar. Un cielo limpio, oscuro, vacío, un hombre solo, caminando donde nadie había caminado antes. Todo eso fortalece el simbolismo de la escena, pero debilita su verosimilitud física. Para muchos, esa estética minimalista es en realidad un escenario cuidadosamente montado para maximizar el impacto emocional y minimizar los riesgos técnicos. Y en ese escenario, las estrellas eran solo un detalle incómodo, más fácil de borrar que de explicar. Pocos símbolos evocan tanto poder como una bandera clavada en territorio inexplorado. Cuando Estados Unidos supuestamente plantó su bandera en la superficie lunar, no fue solo un gesto patriótico, fue una declaración de supremacía ante el mundo entero. La imagen de Buzz Aldrin junto a la bandera estrellada, con la tela aparentemente ondeando en una atmósfera inexistente, se convirtió en un ícono de la victoria estadounidense sobre los soviéticos en la carrera espacial. Pero fue precisamente esa imagen la que dio origen a una de las sospechas más persistentes y visualmente impactantes de escenificación. ¿Cómo podía ondear la bandera en pleno vacío si no hay aire en la Luna para causar ese movimiento? En la Tierra, una bandera solo se mueve por el viento, ya sea una brisa, una corriente de aire o turbulencia atmosférica. En la Luna, según la NASA, no hay atmósfera, lo que elimina toda posibilidad de movimiento causado por el aire. Aún así, en las imágenes del Apolo 11, la bandera parece ondear, formar pliegues y moverse de forma visible mientras es manipulada, como si fuera sacudida por una corriente invisible. Para los conspiracionistas, esto es un error básico de escenografía. Quienes diseñaron la escena olvidaron que en el vacío no hay viento. Grabando en un estudio, con ventilación común o movimiento ambiental, la tela reaccionaría normalmente. Y eso, según ellos, es exactamente lo que muestran las grabaciones. La explicación oficial de la NASA es técnica. La agencia afirma que la bandera fue diseñada con una barra horizontal en la parte superior, precisamente para mantenerla extendida y visible ante la cámara. El material de la tela, al ser manipulado, habría mantenido las ondulaciones iniciales debido a la ausencia de atmósfera. Es decir, los pliegues quedarían congelados en la forma adquirida durante su instalación,
sin el alisado natural provocado por la gravedad o el viento. Además, durante el momento de colocar la bandera, el movimiento del mástil metálico pudo haber causado vibraciones en la tela, visibles en la filmación. Esa vibración, dice la NASA, simula una ondulación, pero no es causada por aire en movimiento. Sin embargo, los análisis cuadro por cuadro de los vídeos de la misión muestran movimientos que duran varios segundos, con oscilaciones visibles en la bandera, incluso después de que el astronauta se alejó del mástil. Para muchos, esto contradice la explicación oficial. En un ambiente sin aire, una bandera que recibe un impulso inicial por contacto físico debería detenerse casi de inmediato, ya que no hay un fluido gaseoso que mantenga la energía cinética. El hecho de que la bandera siga moviéndose lentamente durante varios segundos es, según los críticos, incompatible con la física del vacío, pero totalmente coherente con la física de un estudio en la Tierra. Existe además un detalle técnico poco discutido. La bandera fue clavada en el suelo lunar utilizando guantes presurizados, trajes voluminosos y con un campo visual muy limitado. Aún con esas dificultades, el astronauta logró desplegar la bandera, girar la barra y colocar el mástil vertical en el suelo con una destreza impresionante. Para muchos ingenieros espaciales, esa maniobra sería extremadamente difícil en gravedad reducida, con movilidad limitada y bajo estrés operativo. Esto refuerza la hipótesis de que la escena fue previamente coreografiada en un entorno terrestre, con ensayo y simulación controlada. Otra crítica frecuente es la orientación de la bandera con respecto a la fuente de luz. En algunas imágenes aparece iluminada frontalmente, con sombras proyectadas de forma divergente a las sombras del módulo o de los astronautas. Esto sugeriría una fuente de luz artificial independiente del Sol, algo común en estudios de grabación, pero improbable en un entorno lunar real. El brillo reflejado en la tela de la bandera, con intensidad constante en todos los cuadros, tampoco concuerda con la variación esperada de luz en un lugar sin atmósfera que difunda la luminosidad. Hay registros aún más desconcertantes. En la misión Apolo 15, las grabaciones muestran claramente la bandera moviéndose antes de ser tocada, cuando el astronauta pasa cerca de ella. En un entorno lunar real, esto sería imposible, pero en un set de grabación, donde cualquier desplazamiento de aire, corriente mínima o movimiento brusco puede afectar la tela, este tipo de comportamiento sería normal. Y aunque la NASA afirma que la vibración fue causada por impactos indirectos en el suelo, la sincronía visual del movimiento refuerza la idea de que la bandera respondió a estímulos de un entorno atmosférico, es decir, terrestre. Curiosamente, después de las misiones Apolo, la NASA dejó de hablar públicamente sobre la bandera. En las imágenes más recientes tomadas por sondas lunares, como las de la misión LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, las banderas todavía son técnicamente visibles en fotografías satelitales, aunque no con detalle. La falta de registros fotográficos modernos con zoom suficiente para mostrar claramente las banderas en la superficie lunar contribuye a alimentar el escepticismo. Si están allí, ¿por qué no fotografiarlas con nitidez? Y si no lo están, ¿dónde fueron a parar? Finalmente, para muchos teóricos de la conspiración, el caso de la bandera ondeante es el error más simbólico de toda la narrativa lunar. Un detalle pequeño, casi estético, pero que delata una verdad más profunda. La prisa por construir una imagen heroica dejó rastros. Y aunque millones aplaudieron ese momento como apoteósico, la bandera moviéndose en silencio quizás fue el primer susurro de que, detrás de la grandeza del logro, había algo que no encajaba, algo que ondeaba, no con el viento lunar, sino con el peso de la duda. Si hay una teoría conspirativa que combina perfectamente los elementos de tecnología, poder, arte y secreto, es aquella que involucra a Stanley Kubrick, uno de los cineastas más grandes de la historia, en la supuesta escenificación de la llegada del hombre a la Luna. Esta teoría, por más absurda que parezca a primera vista, ha perdurado durante décadas con una sorprendente fuerza, y no es casualidad. No se sostiene solo con rumores, se alimenta de evidencias contextuales, vacíos históricos, comportamientos ambiguos del propio director y, sobre todo,
por la coincidencia de que Kubrick estrenó en 1968 la película 2001, Una Odisea del Espacio, exactamente un año antes del alunizaje del Apolo 11, una obra tan avanzada visualmente que hasta hoy intriga a los expertos en efectos prácticos y dirección de fotografía. La teoría dice lo siguiente: Kubrick habría sido contratado en secreto por el gobierno de los Estados Unidos, posiblemente por la NASA o por organismos ligados al Departamento de Defensa, para filmar las escenas que se presentarían al mundo como la llegada del hombre a la Luna. El objetivo: garantizar una victoria simbólica sobre la Unión Soviética en la carrera espacial, incluso si los avances técnicos reales no alcanzaban para llevar a un hombre al satélite natural de la Tierra. Para muchos, esta escenificación habría sido la única manera de asegurar el impacto político y mediático necesario, sin arriesgar la vida de los astronautas ni comprometer la imagen de Estados Unidos en caso de fracaso. 2001, Una Odisea del Espacio. Es citada frecuentemente como prueba indirecta de esta participación oculta. Estrenada en abril de 1968, la película muestra escenas de gravedad cero con una rotación de cámara impecable, superficies planetarias increíblemente realistas y una ambientación espacial que, según cineastas contemporáneos, no podría haberse recreado con tanta perfección sin acceso a una tecnología muy superior a la disponible para el cine de esa época. La fluidez de los movimientos de los actores dentro de la nave, la textura de la superficie lunar retratada en la película, los reflejos en los cascos, todo remite, de forma inquietantemente similar, a las imágenes vistas un año después, supuestamente enviadas desde la Luna. Para los conspiracionistas eso no es coincidencia, fue un ensayo. Existe también otro punto curioso. Kubrick era conocido por su obsesión con el control, la perfección visual y el secretismo. Sus películas eran meticulosamente planeadas y él trabajaba frecuentemente en aislamiento. Durante y después del rodaje de 2001, evitó las apariciones públicas, rara vez concedía entrevistas y nunca habló abiertamente sobre el alunizaje, a pesar de ser alguien profundamente interesado en la ciencia, el espacio y la tecnología. Para muchos, ese silencio no era simple discreción, era precaución, tal vez por acuerdos de confidencialidad o, como sugieren los más audaces, por miedo real a represalias. La teoría también se alimenta de supuestos mensajes ocultos insertados por Kubrick en su película posterior, El Resplandor, de 1980. Los conspiracionistas creen que el director utilizó esta obra como confesión codificada de su participación en el montaje lunar. La pista principal estaría en el suéter del pequeño Danny, hijo del protagonista, que en una de las escenas aparece con un dibujo del cohete Apolo 11 y la inscripción USA. En la misma película está la famosa habitación 237, supuestamente vinculada a la distancia entre la Tierra y la Luna, 237.000 millas, aunque la distancia real promedio es de 238.855 millas, el simbolismo permanece. Los teóricos afirman que todo el ambiente del hotel en El Resplandor representa el aislamiento mental de Kubrick tras participar en el mayor engaño de la historia moderna. Aunque parezca exagerado, hay más elementos que refuerzan la teoría. Un supuesto exfuncionario de la NASA, Bill Kaysing, quien trabajó como redactor técnico para una de las empresas contratistas del programa Apolo, afirmó en entrevistas de los años 70 que la NASA no tenía la tecnología suficiente para realizar un alunizaje tripulado en 1969. En su libro Nunca fuimos a la Luna, sugiere que las escenas fueron grabadas en estudios y que Kubrick era el único cineasta con la competencia visual y técnica necesaria para ejecutar algo de esa magnitud sin levantar sospechas. Su tesis se propagó rápidamente por revistas, documentales y foros clandestinos, especialmente con la llegada de Internet. Es importante destacar que nunca se ha presentado una prueba concluyente del supuesto involucramiento de Kubrick con la NASA. No hay documentos oficiales ni testigos directos que lo confirmen, pero para muchos creyentes el silencio es precisamente la prueba. El estilo hermético del director, la perfección estética de sus obras y la coincidencia temporal entre su película espacial y el alunizaje
son consideradas demasiadas coincidencias para ser meras casualidades. Y lo más intrigante, incluso después de su muerte en 1999, el nombre de Kubrick sigue ligado al misterio lunar. Diversos documentales e entrevistas manipuladas, incluyendo una confesión en video falsa con un supuesto Kubrick, circulan por internet, mezclando sátira y verdad, y manteniendo viva la llama de esta teoría. Algunos ven en esta insistencia un síntoma de nuestra desconfianza colectiva hacia los discursos oficiales. Otros, más escépticos, lo interpretan como un recordatorio de que el arte puede ser tan poderoso que se confunde con la realidad. Pero para quienes creen que nunca pisamos la luna, Stanley Kubrick no fue solo un genio del cine, fue el director de una mentira planetaria. Si hay una institución cuyo prestigio global fue construido con narrativas visuales y control absoluto de la información, esa institución es la NASA. Desde su fundación en 1958, la Agencia Espacial Estadounidense se convirtió no solo en símbolo de avance tecnológico, sino en un verdadero instrumento de propaganda geopolítica durante la Guerra Fría. Su papel iba mucho más allá de explorar el espacio. Se trataba de conquistar corazones y mentes, y en el punto álgido de esa disputa narrativa, en julio de 1969, la NASA presentó al mundo lo que sería la mayor hazaña de la humanidad, el aterrizaje en la Luna. Pero el tiempo ha sido cruel con esa narrativa. Lo que antes parecía una epopeya perfecta comenzó a mostrar fallos, algunos discretos, otros evidentes, y algunos inexplicables. De todas las anomalías, hay una que persiste como una de las más asombrosas de la historia espacial moderna. Las cintas originales de la transmisión del Apolo 11 han desaparecido. Así es, la grabación en bruto, de alta calidad, del supuesto primer paso humano en otro cuerpo celeste, se perdió. No hay copias, no hay respaldo. Solo versiones de segunda o tercera generación retransmitidas por canales de televisión que captaron la señal modulada y la emitieron al público con menor calidad. Cuando se preguntó por el paradero de esas cintas, la NASA declaró que los registros fueron borrados para reutilizarse. Así es, grabaron encima del mayor logro de la humanidad para ahorrar cinta. Para muchos, esto sería cómico, si no fuera increíblemente sospechoso. Como una institución multimillonaria, con miles de ingenieros y archivos rigurosamente controlados, pierde el material más valioso de su existencia. ¿Cómo es posible que, entre tantos datos preservados de misiones anteriores y posteriores, justo la cinta del alunizaje fuera descartada, olvidada o sobrescrita? La situación se vuelve aún más extraña al descubrir que la NASA tardó décadas en admitir públicamente la pérdida. El escándalo solo salió a la luz oficialmente en 2006, tras una investigación que presionó a la agencia a dar explicaciones por la ausencia de los archivos. Pero la desaparición de las cintas no es la única grieta en esta narrativa cuidadosamente construida. Diversas transmisiones de la misión Apolo 11, al ser analizadas con técnicas modernas de restauración de imagen, revelan cortes bruscos, ruidos inconsistentes, fragmentos de audio superpuestos y, en algunos casos, efectos visuales incompatibles con la tecnología de la época. Algunas muestran luces parpadeantes en reflejos que desafían la lógica física. Otras presentan cambios repentinos en la textura del suelo lunar, como si hubiese errores de continuidad en el escenario. Los conspiracionistas afirman que estas imperfecciones no son fallos tecnológicos de la época, sino errores de edición analógica. Como aún no existían herramientas digitales de manipulación, el proceso de cortar y unir fragmentos se hacía físicamente, con cuchillas y cinta magnética. Cualquier error, una superposición incorrecta, un ruido desincronizado, un cambio de exposición, podía poner en peligro la verosimilitud de la simulación. Y eso, según los críticos, fue exactamente lo que ocurrió. Los cortes son las huellas del estudio. También es importante mencionar los testimonios de ingenieros que trabajaron en la NASA durante las misiones Apolo y que, décadas después, admitieron que no podían garantizar la autenticidad de todo lo que se transmitía. Muchos técnicos operaban solo partes específicas del sistema de comunicación, sin tener una visión completa de lo que se enviaba al público.
Eso significaba que era posible manipular la transmisión en tiempo real, alternando señales grabadas con señales en vivo o aplicando filtros y retrasos para corregir errores. En resumen, había mucho margen para la edición controlada y también para la escenificación. Otro punto turbio son los archivos fotográficos con datos inconsistentes. Muchas imágenes supuestamente tomadas en la Luna tienen números de identificación duplicados, orden cronológico ilógico o metadatos ausentes. Algunos negativos originales simplemente ya no existen, y las versiones digitalizadas muestran alteraciones notables. La NASA atribuye estos errores a la migración de archivos, degradación natural o fallos humanos, pero los conspiracionistas lo ven como una campaña sistemática de borrado y control de la verdad. También está el caso de la señal intermedia. La transmisión del Apolo 11 no fue enviada directamente desde la Luna a las emisoras de televisión. Primero fue recibida por antenas de la NASA en ubicaciones estratégicas, como la estación de Honeysuckle Creek en Australia, convertida en señal televisiva por un equipo intermedio, y solo entonces retransmitida en vivo al mundo. Esto significa que nadie fuera de la NASA tuvo acceso directo a la señal original. No hubo periodistas, ni científicos independientes, ni observadores internacionales supervisando el contenido en bruto. Toda la narrativa visual fue centralizada y controlada por una sola entidad. Para una hazaña de semejante magnitud, la cadena de evidencia debería ser clara, pública y auditable. Pero en el caso del alunizaje, los registros originales desaparecieron, los archivos fueron editados, los negativos se perdieron y las señales fueron filtradas. Para quienes creen que todo fue real, estos hechos son simples accidentes burocráticos, fallos de archivo y limitaciones tecnológicas. Para quienes dudan, son pruebas de un fraude cuidadosamente orquestado y luego encubierto. Después de todo, si la misión fue auténtica, ¿por qué se perdió accidentalmente tanto material? Y si la verdad fue grabada, ¿por qué no puede mostrarse en su forma original? Detrás de las imágenes en blanco y negro y de las palabras heroicas, existe un silencio que incomoda, un silencio magnético como el de las cintas borradas, donde tal vez yacía la verdad que el mundo nunca tuvo permiso de escuchar. En septiembre de 2002, más de 30 años después del supuesto alunizaje, una escena inusual captó la atención de los medios estadounidenses y reavivó el debate sobre la veracidad de la misión Apolo 11. Buzz Aldrin, el segundo hombre en caminar sobre la superficie lunar, fue abordado por Bart Sibrel, un documentalista y teórico de la conspiración conocido por enfrentar a los astronautas con la acusación directa de que habían mentido al mundo. Sibrel intentó obligar a Aldrin a jurar sobre la Biblia que realmente había ido a la Luna. La reacción del veterano astronauta fue explosiva. Le dio un puñetazo en el rostro justo frente a las cámaras. El video se volvió viral y las interpretaciones no tardaron. Para algunos fue un claro acto de defensa propia. Para otros, un estallido de culpa mal contenida. ¿Qué puede llevar a un hombre de 73 años, con una carrera consolidada y estatus de héroe nacional, a reaccionar con violencia ante una acusación verbal? ¿Simple agotamiento tras años de cuestionamientos? ¿O fue aquel puñetazo una reacción emocional desproporcionada que revela algo más profundo, quizás incluso inconsciente? La psicología humana no es una ciencia exacta, pero los expertos afirman que las respuestas impulsivas suelen activarse por traumas emocionales reprimidos. Y en el caso de Aldrin, hay suficientes elementos para sospechar del peso mental que cargaba. A lo largo de su vida posterior al Apolo, Buzz Aldrin mostró una relación compleja con la fama. Luchó contra el alcoholismo, sufrió episodios depresivos intensos y vivió periodos prolongados de aislamiento. En entrevistas concedidas durante décadas, mostraba incomodidad al hablar sobre la misión, desviando preguntas o cortando temas abruptamente. En una entrevista notable de los años 90, llegó a decir que se sentía como un impostor, aunque luego se corrigió diciendo que se refería a su vida pública, no a la misión. Aún así, la ambigüedad quedó registrada, y para los conspiracionistas, ese tipo de lenguaje involuntario es un síntoma de trauma oculto.
quizás el peso de haber participado en una mentira histórica. El caso con Sibrel no fue aislado. Otros teóricos de la conspiración también reportaron encuentros con Aldrin, y según ellos, la reacción del astronauta variaba entre la hostilidad y el silencio absoluto. Al parecer, Aldrin nunca aceptó jurar sobre la Biblia que había caminado en la Luna, algo que para los críticos resulta curioso. Si la misión fue real, ¿por qué dudar ante un acto simbólico de afirmación? Por otro lado, los defensores de Aldrin argumentan que tal exigencia es ofensiva, una provocación sensacionalista sin valor probatorio. Aún así, los hechos permanecen. El golpe fue real y el juramento nunca se hizo. Es importante observar el contexto de la personalidad de Aldrin. A diferencia de Armstrong, que se retiró casi por completo de la vida pública, Aldrin se mantuvo activo, escribió libros, dio conferencias y participó en programas de televisión. Parecía abrazar la imagen de héroe, pero, paradójicamente, también mostraba una irritación extrema cuando se cuestionaba su credibilidad. Para algunos psicólogos, esto no es simple vanidad. Es un intento desesperado de preservar una identidad construida sobre cimientos frágiles. Los conspiracionistas ven en esta reacción una ventana hacia algo mayor. Si la misión Apolo 11 fue una puesta en escena, incluso parcialmente, los astronautas habrían sido instrumentos de un espectáculo global. Y eso genera una dualidad interna. De un lado, la fama, el reconocimiento y los libros de historia. Del otro, el secreto, la presión institucional y el miedo a ser descubiertos. Vivir con esta contradicción durante décadas puede generar tensiones emocionales profundas, que se desbordan en momentos inesperados, como un enfrentamiento en la acera de un hotel. También existe el elemento legal. Después del puñetazo, Buzz Aldrin no fue procesado penalmente. La fiscalía se negó a presentar cargos, alegando legítima defensa, ya que Sibrel se había acercado de manera insistente y provocadora. Sin embargo, para muchos, esta decisión muestra un esfuerzo institucional por proteger la imagen de Aldrin. Como héroe nacional y símbolo de la misión Apolo, cualquier proceso legal podría abrir la puerta a cuestionamientos más amplios. Mejor cerrar el asunto rápidamente y proteger la narrativa oficial. Otro factor poco mencionado es el comportamiento de los otros astronautas de la misión. Neil Armstrong, como ya se mencionó, evitaba las apariciones públicas. Michael Collins, el piloto del módulo de comando, también mantuvo una postura discreta a lo largo de su vida. Ninguno de los tres participó jamás en debates abiertos sobre las teorías conspirativas. Ninguno aceptó enfrentar a los escépticos en programas en vivo, ni se sometió a entrevistas confrontativas. La NASA tampoco organizó eventos públicos para refutar transparentemente la teoría del fraude lunar. Esta actitud de evasión sistemática refuerza la narrativa conspirativa. Quien habla con confianza sobre la verdad no teme a las preguntas. Así, el puñetazo de Buzz Aldrin dejó de ser solo un gesto físico. Se convirtió en un símbolo del conflicto entre la memoria y la duda, entre la narrativa y el trauma. Un hombre que, frente a un micrófono, prefirió usar los puños. Un ícono de la ciencia que se negó a responder con argumentos. Para algunos, esto es solo el reflejo humano de la frustración. Para otros, es el momento en que la verdad se escapó por la rendija de la ira. Un instante de debilidad o de revelación. Durante décadas, la narrativa oficial de la llegada del hombre a la Luna fue sostenida con firmeza por gobiernos, instituciones académicas y una gran parte de la comunidad científica. La idea de que el Apolo 11 aterrizó con éxito en el suelo lunar era y aún es enseñada como un hecho incuestionable en las escuelas, presentada como la máxima conquista de la ingeniería humana y símbolo del progreso colectivo. Pero, incluso bajo esta aura de unanimidad, comenzaron a surgir voces técnicas y científicas entre líneas, cuestionando aspectos de la misión no como simples curiosos, sino como especialistas con conocimiento profundo en las áreas involucradas. Y muchos de ellos cambiaron de opinión, en silencio o en voz alta. Uno de los primeros casos notorios fue el de Bill Kaysing, un ingeniero que trabajó como redactor técnico para Rocketdyne, la empresa responsable de los motores de los cohetes Saturn V. Kaysing
fue uno de los primeros en plantear públicamente la hipótesis de que la NASA no tenía la tecnología fiable suficiente para llevar al hombre a la Luna en 1969. En su libro Nunca fuimos a la Luna, publicado en 1974, cuestiona fallos en las pruebas, inconsistencias en los datos técnicos y, sobre todo, el silencio institucional ante contradicciones evidentes. Aunque fue ridiculizado por parte de los medios, Kaixing es considerado el padre moderno de la teoría del fraude lunar. Con los años, ingenieros jubilados de la NASA y contratistas del sector aeroespacial comenzaron a hablar, algunos de forma anónima, otros en foros alternativos, y algunos incluso en documentales independientes. En entrevistas concedidas con identidad protegida, técnicos relataron que partes de las misiones fueron simuladas en entornos controlados por precaución y que ciertos datos fueron corregidos antes de ser divulgados al público. La justificación oficial: evitar el pánico, mantener la moral nacional y preservar el prestigio internacional. Para los conspiracionistas, eso solo significa una cosa: hubo manipulación, y fue institucional. El campo de la astronomía tampoco se libró de las dudas. El astrofísico francés Philippe Lemoine escribió en su blog personal una serie de textos en los que plantea interrogantes sobre la iluminación en las fotos de la misión, el comportamiento de las sombras, la falta de observaciones astronómicas durante la estadía lunar y, especialmente, la ausencia de informes científicos detallados sobre las condiciones celestes observadas desde la superficie lunar. Para él, la NASA perdió o ignoró la oportunidad de realizar pruebas fundamentales en óptica y espectrografía que habrían sido imposibles de hacer en cualquier otro lugar que no fuera la Luna. Esta omisión, según Lemoine, suena como un guión demasiado cerrado, donde la improvisación científica fue extrañamente olvidada. En el ámbito académico, aunque la mayoría aún defiende la autenticidad de la misión, algunos físicos y expertos en termodinámica plantean dudas sobre la resistencia de los trajes espaciales usados por los astronautas. Estudios publicados en revistas menores de ingeniería térmica sugieren que la exposición directa a la radiación solar y a las variaciones extremas de temperatura en el ambiente lunar debería haber requerido equipos con una resistencia térmica mucho más avanzada que los materiales disponibles en esa época. La propia NASA, cuando fue consultada en entrevistas técnicas recientes sobre los trajes del Apolo, admitió que la tecnología exacta utilizada para blindar a los astronautas contra micrometeoritos y radiación fue perdida o no completamente documentada. Una respuesta, como mínimo, incómoda para una misión de tal magnitud. Además, científicos de las áreas de geología y mineralogía también han mostrado escepticismo. Las rocas lunares traídas por las misiones Apolo suelen citarse como prueba irrefutable de la presencia humana en la Luna. Sin embargo, varios geólogos independientes señalan que esas rocas podrían haber sido obtenidas por sondas no tripuladas, algo que los soviéticos ya habían hecho antes. Otros análisis sugieren que muchas de las rocas exhibidas al público como lunares jamás fueron examinadas de forma imparcial fuera de laboratorios asociados a la propia NASA. En un caso emblemático, una supuesta roca lunar entregada a un museo en los Países Bajos en 1969 fue identificada décadas después como un trozo de madera fosilizada. También surgieron cuestionamientos de expertos en comunicaciones y en ingeniería de transmisión. La capacidad de transmitir señales de video en tiempo real desde la Luna a la Tierra en 1969, con una calidad sorprendente y sin pérdidas, es vista por muchos ingenieros modernos como poco probable. Aunque técnicamente posible con las limitaciones de la época, la hazaña habría requerido una sincronía perfecta entre señal, decodificación, retransmisión y recepción global, algo que solo se volvió comercialmente viable décadas después. El hecho de que esto se lograra, y con tanto éxito, alimenta la hipótesis de que las imágenes fueron pregrabadas y retransmitidas como si fueran en vivo, como ocurre en las transmisiones de televisión editadas. También hay ex empleados de la propia NASA que, tras jubilarse, comenzaron a frecuentar foros de discusión en línea con seudónimos, participando en debates
sobre las inconsistencias técnicas de las misiones. Aunque rara vez revelan su identidad, muchos de estos perfiles demuestran un conocimiento técnico detallado, acceso a información interna y una postura crítica hacia la narrativa oficial. Algunos incluso han afirmado, en mensajes filtrados, que la NASA simuló parcialmente elementos de la misión por razones de seguridad nacional. Pero, ¿qué significa simular parcialmente? ¿Y qué fue lo que se simuló? ¿Imágenes? ¿Trayectorias? ¿El aterrizaje? Estos testimonios, aunque fragmentados, forman un mosaico inquietante. Un panorama donde la unanimidad empieza a desmoronarse, donde décadas de silencio dan paso a susurros y donde la autoridad técnica, antes incuestionable, ahora convive con la duda. La presencia de expertos que han cambiado de opinión no es una prueba directa de fraude, pero es un indicio poderoso de que la historia podría no estar cerrada. Y cuando aquellos que deberían defender la narrativa oficial comienzan a dudar, a cuestionar o a retirarse, ¿qué queda de la verdad? Tal vez lo que se creía una roca sólida de evidencia sea en realidad un suelo lunar de arenas movedizas, frágil, inestable y peligrosamente ilusorio. Toda gran operación a escala mundial, especialmente cuando involucra gobiernos, fuerzas armadas e instituciones científicas, posee una zona de sombra, un territorio donde el control de la narrativa requiere no solo recursos técnicos, sino también acciones de contención silenciosa, presiones invisibles, advertencias veladas, contratos de confidencialidad y a veces medidas extremas. En el caso de la misión Apolo 11, si realmente hubo una escenificación, la operación no se habría limitado a cámaras, disfraces y una transmisión en vivo. Habría requerido, necesariamente, la creación de un cinturón de silencio absoluto alrededor de la verdad. Y como toda farsa institucional, esta también podría haber dejado rastros, en forma de voces silenciadas, carreras destruidas y personas que desaparecieron tras hablar demasiado. Uno de los casos más emblemáticos es el del ingeniero Thomas Ronald Barron, un auditor contratado para analizar los procedimientos de seguridad de la NASA después del incendio fatal de la misión Apolo 1 en 1967. Barron escribió un informe de más de 500 páginas detallando fallos técnicos, negligencia administrativa y manipulación de datos internos. Llegó a testificar ante el Congreso de los Estados Unidos, advirtiendo que la NASA estaba ocultando riesgos graves. Pocos días después, Barron, su esposa y su hija murieron en un accidente automovilístico, cuyo informe policial calificó como circunstancial. El documento original de 500 páginas nunca fue encontrado. Solo se entregó a las autoridades un resumen de unas 50 páginas. El resto permanece desaparecido hasta hoy. Para los conspiracionistas, el caso de Barron representa la primera gran baja de alguien que se atrevió a levantar el velo sobre las irregularidades de la NASA. Aunque oficialmente relacionado con el incendio del Apolo 1, muchos creen que Barron estaba a punto de revelar información sensible que pondría en duda la viabilidad de futuras misiones, incluida la Apolo 11. Su desaparición, sumada a la pérdida del informe completo, se considera un mensaje institucional. Ciertas verdades no pueden ser dichas. Otro caso ampliamente discutido es el del teniente coronel Virgil Primeau Grissom, uno de los primeros astronautas de la NASA y piloto de la misión Apolo 1. Grissom era abiertamente crítico con la seguridad de los equipos y, según sus familiares, dudaba de la capacidad de la agencia para llevar con seguridad a un hombre a la Luna. En una conferencia de prensa, colgó un limón en la cápsula del Apolo, simbolizando su insatisfacción. Poco después, murió en el incendio que mató a toda la tripulación del Apolo 1. Una tragedia atribuida oficialmente a un cortocircuito. Para los teóricos de la conspiración, su muerte fue más que un accidente, fue un silenciamiento. También existen testimonios de operadores de radio aficionados de todo el mundo que afirmaron haber captado transmisiones no sincronizadas o ausentes durante la misión Apolo 11. Algunos relataron que la señal principal no coincidía con los movimientos declarados por la NASA. Otros dijeron haber escuchado fragmentos de conversaciones entre astronautas
que no figuran en las transcripciones oficiales. Muchos de estos testimonios fueron ignorados, otros ridiculizados, pero algunos de esos operadores simplemente desaparecieron del debate, abandonaron foros, dejaron sus investigaciones e incluso se mudaron de país. En foros clandestinos y redes alternativas de investigación surgieron relatos de contratistas civiles de la NASA que habrían sido obligados a firmar acuerdos de confidencialidad con cláusulas extremadamente estrictas, incluidas amenazas de cadena perpetua bajo cargos de traición. Aunque estos documentos nunca se han revelado públicamente, su contenido es citado por ex-empleados que afirman haber sido advertidos repetidamente de no hablar nunca sobre las grabaciones internas, las sesiones de simulación o las pruebas de transmisión. Cuando se les presiona sobre lo que vieron o escucharon, estas fuentes solo dicen que saben lo suficiente como para no volver a hablar del tema. El miedo es palpable. Otro aspecto que refuerza el argumento conspirativo es la ausencia de filtraciones estructuradas. En más de 50 años, ningún documento oficial filtrado, ningún memorando interno, ninguna grabación confidencial ha sido divulgada al público, lo que para algunos es una prueba del control absoluto. En una era en la que incluso programas secretos de espionaje son revelados por denunciantes, la ausencia total de filtraciones lunares se interpreta como evidencia de represión extrema, como si el propio tema estuviera blindado por un pacto institucional inquebrantable, y cuando alguien se acerca demasiado a la verdad, emerge el patrón del ostracismo. Investigadores que publican teorías críticas son etiquetados como lunáticos, se les retiran becas, sus libros son vetados por editoriales y sus nombres se asocian a la desinformación. El entorno académico, que debería fomentar el debate, se encierra en un consenso absoluto y quien cuestiona es expulsado. Esta persecución indirecta alimenta la sensación de que existe una fuerza coordinada no para debatir, sino para silenciar. Algunos incluso creen que la inteligencia militar estadounidense está detrás del blindaje de la narrativa. La presencia de la Fuerza Aérea en el control de las comunicaciones, la implicación de agencias como la NSA y la financiación de la misión mediante recursos no auditables apuntan a una operación que superaba los límites civiles. Si hubo fraude, no fue solo mediático, fue estratégico, militarizado y tal vez irreversible. Así, el silencio en torno al Apolo 11 no es solo una ausencia de pruebas, es, para muchos, la evidencia más sonora de todas. Un silencio que cuesta caro, que exige sacrificios, que elimina piezas del tablero sin dejar rastro. Un silencio que, en lugar de cerrar el debate, lo eterniza, como un eco que proviene del propio vacío lunar, donde la verdad nunca fue dicha o jamás fue permitida. El 20 de julio de 1969, el mundo se detuvo ante una hazaña televisiva sin precedentes: la transmisión en vivo del primer hombre caminando en la Luna. Según estimaciones de la época, aproximadamente 600 millones de personas vieron un evento de escala global, transmitido en tiempo real, con audio y video sincronizados, supuestamente captados a 384.000 kilómetros de la Tierra. En plena Guerra Fría, sin Internet, sin satélites geoestacionarios eficientes y con una infraestructura global aún rudimentaria, la NASA logró, al menos según la narrativa oficial, realizar la transmisión más limpia, estable y sincronizada de la historia de la televisión. Pero, ¿era eso tecnológicamente posible en 1969? Para comprender las limitaciones implicadas, hay que considerar los recursos disponibles en ese momento. Las transmisiones de televisión en vivo aún estaban en pañales incluso en los grandes centros urbanos. Las imágenes transmitidas desde la Luna no fueron enviadas directamente a los hogares. Primero, fueron captadas por estaciones terrestres de la NASA, ubicadas estratégicamente en el globo, como el centro de Honeysuckle Creek y el radiotelescopio de Parkes, ambos en Australia. Desde allí las señales eran convertidas a formatos compatibles con la televisión terrestre, regrabadas y retransmitidas por antenas regionales. El proceso implicaba compresión, recodificación y redistribución, todo en una época en la que las computadoras utilizaban cintas magnéticas y tarjetas perforadas.
La propia NASA reconoce que la señal original del Apolo 11 era de baja resolución y se transmitía en un formato especial llamado SSTV, Slow Scan Television. Esta señal era incompatible con la televisión común. Lo que el mundo vio en realidad fue una filmación de una pantalla de monitor que mostraba la señal SSTV convertida, usando una cámara de video convencional. Es decir, lo que el planeta vio en vivo no fue una transmisión directa desde la Luna, sino un video de una pantalla, retransmitido con retraso y ya con pérdida significativa de calidad. Aún así, la sincronización y la claridad sorprendieron incluso para los estándares de la época. Los defensores de la teoría conspirativa afirman que esta estructura sería altamente improbable de funcionar con la perfección demostrada. El sistema involucraba múltiples capas de riesgo, largas distancias, tiempo de viaje de la señal, con una latencia natural de más de un segundo entre la Tierra y la Luna, interferencias electromagnéticas, curvatura terrestre, limitaciones de recepción analógica y, sobre todo, la fragilidad de los equipos de borde del Apolo 11, que contaban con un ordenador de a bordo menos potente que una calculadora moderna. Incluso en el mejor escenario técnico, la señal de la Luna a la Tierra debería haber sufrido interrupciones frecuentes, fuertes ruidos y pérdida de paquetes de datos, algo que simplemente no ocurrió en la histórica transmisión. Otro aspecto cuestionable es la fuente de energía y la potencia de la antena transmisora. El Apolo 11 utilizaba una antena de alta ganancia que debía ser apuntada manualmente hacia la Tierra, con altísima precisión, mientras el módulo lunar enfrentaba inestabilidad de aterrizaje y movimientos de ajuste. Para mantener correctamente el haz de transmisión, los astronautas debían operar el equipo con total precisión, sin software moderno, sin ajustes automáticos y con trajes pesados que limitaban su movilidad. Cómo esa antena mantuvo una señal estable y funcional durante toda la operación es para los críticos un misterio técnico aún sin respuesta convincente. Además, la señal de audio transmitida desde la Luna era clara, nítida y con casi ninguna interferencia, a pesar de haber sido generada con micrófonos rudimentarios integrados en los cascos de los astronautas, sin aislamiento acústico. Muchos ingenieros de sonido consideran extraño que las voces estuvieran tan equilibradas, incluso con los astronautas jadeando dentro de trajes presurizados y con el sonido amortiguado por la estructura del casco. La explicación oficial dice que la compresión de audio y los filtros electrónicos explican la claridad. Sin embargo, grabaciones modernas realizadas con equipos similares en entornos controlados presentan ruidos que no están presentes en las grabaciones lunares originales. Otro punto crítico es el retardo del tiempo. Teóricamente, cualquier señal enviada desde la Luna tarda unos 1,28 segundos en llegar a la Tierra. Sin embargo, en muchos fragmentos de la transmisión del Apolo 11, las respuestas entre los operadores de la NASA y los astronautas parecen instantáneas, como si no existiera latencia. En varios momentos, Houston responde de inmediato tras la intervención de los astronautas, ignorando el intervalo natural del viaje de la señal. Los expertos en telecomunicaciones llaman a este fenómeno inconsistencia de latencia, algo que puede ocurrir en transmisiones grabadas o manipuladas, pero no en tiempo real puro. Para los teóricos de la conspiración, ese desajuste es otra evidencia de que el contenido fue preproducido, ajustado y transmitido como si fuera en vivo. También se cuestiona por qué la NASA optó por no conservar las cintas originales en SSTV de alta resolución. Si eran únicas, históricas e irrepetibles, ¿por qué fueron reutilizadas o descartadas? La agencia explica que fue un error administrativo y que la cinta fue sobrescrita para ahorrar recursos, una justificación inaceptable para una hazaña tan monumental. Para los escépticos, esto fue la destrucción deliberada de la única evidencia técnica capaz de validar o refutar la transmisión. Por último, cabe una reflexión importante. La misión Apolo 11 fue, según el gobierno estadounidense, el mayor logro de la humanidad. La primera vez que pisamos otro cuerpo celeste. Un momento de unión global.
Si eso es cierto, ¿por qué tanta dependencia de señales indirectas, cámaras intermedias y relatos de segunda mano? ¿Por qué se transmitió un evento tan crucial con tanta fragilidad y complejidad y al mismo tiempo con un éxito casi mágico? Para los defensores de la autenticidad, todo encaja dentro de los límites de la tecnología de la época. Para los conspiracionistas, la respuesta es más simple y más inquietante. Las transmisiones desde la Luna no fueron en vivo, porque nunca hubo nadie allí. Entre todas las preguntas que rodean la teoría del fraude lunar, hay una que se impone con una fuerza arrolladora. Si el alunizaje fue realmente una farsa, ¿por qué la Unión Soviética no lo denunció? En pleno auge de la Guerra Fría, cuando cada victoria tecnológica o militar era utilizada como arma propagandística, sería lógico suponer que cualquier intento de Estados Unidos de engañar al mundo habría sido inmediatamente expuesto por Moscú. Sin embargo, eso nunca sucedió. El Kremlin no emitió ninguna acusación formal. Ningún periódico estatal soviético publicó denuncias. Por el contrario, hubo silencio, un silencio desconcertante. Y es precisamente ese silencio el que se convierte, en manos de los conspiracionistas, en una de las pruebas más inquietantes de que había mucho más detrás de lo que se mostró al público. Para comprender el contexto, es necesario recordar que la carrera espacial era una extensión directa de la rivalidad ideológica entre Estados Unidos y la URSS. Desde el lanzamiento del Sputnik en 1957, los soviéticos llevaban la delantera. Fueron ellos quienes pusieron el primer satélite en órbita, el primer ser vivo en el espacio, la perra Laika, y al primer ser humano en órbita terrestre, Yuri Gagarin. Durante más de una década, dominaron los titulares con logros cada vez más audaces. Sin embargo, de repente, Estados Unidos no solo los alcanzó, sino que los superó con una hazaña aparentemente imposible: hacer que un hombre pisara la Luna y regresara sano y salvo, todo en una misión técnicamente impecable, transmitida en vivo para todo el planeta y aceptada sin objeción por su mayor rival. Lo que sugieren los teóricos de la conspiración es que la Unión Soviética sabía de la farsa y eligió callar. ¿La razón? Un acuerdo tácito o directo entre las dos superpotencias, basado en la idea de que exponer el engaño estadounidense también revelaría las limitaciones del programa soviético. Después de todo, la URSS jamás logró enviar un cosmonauta a la Luna. Sus misiones tripuladas se limitaron a la órbita terrestre, y su programa lunar fue cancelado abruptamente, sin grandes explicaciones. Los cohetes N-1, equivalentes al Saturno V estadounidense, fracasaron en todos sus intentos de lanzamiento. Revelar que los estadounidenses mintieron sería, por tanto, admitir que los soviéticos perdieron ante una puesta en escena, algo tal vez aún más humillante. Además, hay indicios de que los servicios de inteligencia de ambos países mantenían canales de comunicación paralelos, incluso en medio de la hostilidad ideológica. Documentos desclasificados de la Guerra Fría revelan que soviéticos y estadounidenses colaboraron discretamente en temas como el control de armas, el espionaje científico y el uso del espacio con fines pacíficos. En este escenario, no sería descabellado que se hubiera sellado un pacto de no confrontación, especialmente si se trataba de algo tan delicado como la credibilidad global. Mantener la ilusión de la conquista lunar podría haber sido, para ambos lados, una forma de preservar el equilibrio simbólico de la Guerra Fría. Otro factor clave fue el control de la información. La Unión Soviética mantenía un sistema de censura estricto, con todos los medios bajo control estatal. Si el Kremlin decidía que denunciar el fraude estadounidense no era estratégico, ninguna información en ese sentido llegaría al público. Y el pueblo soviético, al igual que el estadounidense, creció consumiendo una narrativa cuidadosamente construida, donde las victorias del otro lado se veían con desconfianza, pero nunca se desmantelaban oficialmente. Algunos investigadores independientes sugieren que la KGB podría haber recolectado pruebas del montaje estadounidense y usado esa información como moneda de cambio en negociaciones secretas. Existen informes de diplomáticos soviéticos que recibieron trato preferencial en acuerdos internacionales
poco después de la misión Apolo 11. ¿Casualidad? Tal vez. Pero para los teóricos de la conspiración, son indicios de que el conocimiento del fraude fue utilizado como herramienta geopolítica secreta. En lugar de exponer al adversario, el Kremlin podría haber preferido negociar en silencio y sacar provecho tras bambalinas. También hay quienes creen que la propia Unión Soviética habría simulado parte de sus logros espaciales y que por ello no tenía autoridad moral para denunciar a los estadounidenses. Si eso fuera cierto, ambas naciones habrían estado atrapadas en un pacto de silencio mutuo, un teatro global donde cada parte conocía los trucos de la otra. En ese contexto, la misión Apolo 11 sería simplemente otro acto de esa obra geopolítica, donde lo importante no era la verdad, sino la narrativa. Y aún hay un argumento psicológico: admitir haber sido engañados habría sido políticamente insostenible para la URSS. La propaganda soviética invertía fuertemente en la idea de que Occidente era decadente, manipulador y mentiroso. Si los Estados Unidos hubiesen falsificado el alunizaje y la URSS lo hubiera creído y permitido que su pueblo también lo creyera, eso podría haber minado la credibilidad del régimen. Era mejor mantener intacto el mito y redirigir los esfuerzos narrativos hacia otras áreas, como la exploración de Marte, la creación de la Estación Espacial Mir o las futuras cooperaciones espaciales. Así, para los teóricos de la conspiración, el silencio soviético no es señal de acuerdo, es señal de complicidad. Un silencio estratégico, negociado y conveniente. Un silencio que, como tantos otros en esta historia, habla más fuerte que cualquier palabra. Entre quienes defienden la autenticidad de la llegada del hombre a la Luna y quienes la ven como una de las mayores puestas en escena de la historia, existe una tercera capa, más profunda y filosófica. ¿Por qué tantas personas siguen creyendo en la teoría de la conspiración? ¿Qué hay de tan poderoso en la idea de que todo pudo haber sido una mentira cuidadosamente construida? Y tal vez aún más importante, ¿qué ganamos como individuos y como sociedad al mantener viva esa duda? La respuesta no está solo en hechos técnicos, sombras mal colocadas o transmisiones sospechosas. Está en la necesidad humana de comprender el mundo más allá de las versiones oficiales. Vivimos en una era marcada por la desconfianza. Los gobiernos mienten, las empresas ocultan verdades, los medios seleccionan lo que mostrar. La pandemia de la desinformación surge, paradójicamente, del exceso de información y de la percepción creciente de que la verdad muchas veces es negociable. En este contexto, las teorías de la conspiración no funcionan solo como acusaciones, sino como formas de resistencia. Resistencia al monopolio narrativo, a la obediencia ciega, a la aceptación sin cuestionamientos. La teoría del fraude lunar ofrece una oportunidad única: cuestionar el símbolo máximo de la victoria occidental del siglo XX. No se trata solo de dudar de un alunizaje, sino de todo lo que representa: supremacía tecnológica, verdad institucional, heroísmo incuestionable. Al dudar del alunizaje, muchos en realidad están desafiando toda la estructura de autoridad y poder. Están diciendo: si mintieron sobre esto, pudieron haber mentido sobre todo. Ese tipo de desconfianza no surge de la nada, nace de la observación de patrones, guerras basadas en premisas falsas, experimentos secretos con poblaciones vulnerables, manipulaciones mediáticas documentadas. Casos como el proyecto MKUltra, el experimento Tuskegee y la operación Northwoods, todos reales, enseñaron a la población que no solo es posible que los gobiernos mientan, sino que lo hacen de forma sistemática. En ese contexto, el alunizaje se convierte en una narrativa más que debe ser desmontada. La creencia en la conspiración también ofrece algo emocional: pertenencia. Quienes cuestionan la versión oficial encuentran comunidades donde pueden expresar sus dudas sin censura. Foros, grupos, documentales alternativos. Todo esto genera una sensación de alianza en torno a un propósito común: la búsqueda de una verdad mayor. Aunque esa verdad nunca se alcance por completo, el simple hecho de buscarla ya fortalece vínculos e identidades. Y hay otra ganancia, más sutil: el empoderamiento intelectual.
Cuestionar el alunizaje requiere investigación, pensamiento crítico, análisis de imágenes, lectura de informes técnicos, comprensión de física e ingeniería. Aunque la conclusión sea controvertida, el proceso de construir esa duda hace que las personas se sientan participantes activos de la realidad y no solo consumidores pasivos de versiones oficiales. En un mundo cada vez más vertical, donde las decisiones se toman de arriba hacia abajo, cuestionar si el hombre realmente pisó la luna también es un acto de autonomía. Claro que hay peligros. La creencia indiscriminada en conspiraciones puede llevar al escepticismo absoluto, a la negación de la ciencia y al aislamiento social. Pero ese riesgo no invalida la pregunta esencial: ¿quién controla lo que es real? Al rechazar la versión oficial del Apolo 11, los conspiracionistas están exigiendo que la realidad se pruebe constantemente y no solo se afirme. Y eso, independientemente de la conclusión final, es un impulso saludable en un mundo donde las mentiras bien contadas a menudo se convierten en historia oficial. Al final, quizás la pregunta no sea si el hombre fue o no a la luna, sino ¿por qué esa duda molesta tanto? ¿Por qué genera enojo, sarcasmo, censura y desprecio? Tal vez porque tocar ese punto implica tirar de un hilo que puede deshacer todo un tejido narrativo cuidadosamente cosido durante décadas. Un hilo que conecta ciencia, política, medios y poder, y que una vez tirado, ya no puede ser ignorado. La teoría de la conspiración, en este caso, no trata solo de un evento, trata de quiénes somos como civilización y de quién se atreve a hacer las preguntas que nadie quiere responder. 50 años después del alunizaje, todavía hablamos de él con fervor. Seguimos usando sus imágenes como referencia de conquista, su frase como cita motivacional, su narrativa como hito civilizacional. La misión Apolo 11 ha trascendido el hecho histórico y se ha convertido en un mito moderno. Pero como todo mito, su fuerza no está solo en lo que ocurrió, sino en lo que creemos que ocurrió. Y es precisamente ahí donde reside el poder de la duda. No se trata solo de preguntar si el hombre fue o no a la luna, sino de entender por qué esa pregunta sigue resonando. En el mundo actual, donde la tecnología es omnipresente, donde grabamos cada momento con teléfonos inteligentes, donde sondas exploran el espacio en alta definición, resulta sorprendente que ninguna misión tripulada haya regresado a la Luna desde 1972. Con todos los avances logrados, ¿por qué no hemos repetido ni superado esa hazaña con frecuencia? ¿Por qué los planes de regreso siempre se postergan, se reubican, se rediseñan? La ausencia de nuevas misiones tripuladas en medio siglo invalida el Apolo 11, pero lo hace cada vez más solitario, casi mítico. Y los mitos solitarios son fáciles de idealizar o de desmontar. La línea entre hazaña y farsa, en este caso, no está solo en los documentos o en las imágenes. Está en el pacto colectivo de fe tecnológica que firmamos con nuestros gobiernos, nuestras instituciones y nuestras narrativas. El Apolo 11 es más que un alunizaje, es un símbolo, y los símbolos, cuando se ven amenazados, despiertan reacciones emocionales intensas. Por eso la simple pregunta ¿fue real? Genera repulsión, sarcasmo o indignación. No estamos solo dudando de un evento, estamos desafiando el pilar de un sistema de creencias. ¿Pero acaso importa? Si el hombre nunca pisó la luna, ¿eso cambia algo hoy en nuestras vidas? Muchos dirán que no, pero para otros la respuesta es clara: sí, porque la verdad importa. Porque un mundo construido sobre mentiras, aunque inspiradoras, es un mundo vulnerable a la manipulación. Y porque, en el fondo, si el Apolo 11 fue una puesta en escena, eso significa que fuimos capaces de crear, en un estudio, el mayor espectáculo de la historia moderna, y creerlo por generaciones. Eso no habla solo de la NASA o del gobierno estadounidense. Habla de nosotros, nuestra necesidad de creer, nuestra facilidad para confiar en lo repetido con convicción, y nuestro miedo a mirar al abismo entre la realidad y su versión oficial. Aún así, tal vez el Apolo 11 haya cumplido su función, sea o no verdadero. Unió naciones, inspiró generaciones de científicos, impulsó descubrimientos reales, creó íconos, formó memorias,
Tal vez eso ya sea suficiente, pero quizás también debamos aprender a celebrar logros reales, no versiones coreografiadas. Y para eso, el único camino posible es la duda. La duda que pregunta, que investiga, que escarba donde otros ya han dado por cerrado. La duda que incomoda, pero también libera. La misión Apolo 11, verdadera o no, nos invita a mirar hacia arriba, pero la teoría de la conspiración que la rodea nos invita a mirar hacia adentro, a lo que aceptamos sin cuestionar, a lo que nos venden como innegable, a lo que dejamos de investigar por miedo a parecer locos, ingenuos o peligrosos. Y si existe alguna conquista realmente grandiosa en este debate, tal vez sea esta: recuperar el derecho a dudar, porque al final, entre el mito y la misión, entre el espectáculo y la historia, la verdad sigue en órbita, silenciosa, intacta, y esperando a quien todavía se atreve a buscarla. Si llegaste hasta aquí, comenta abajo, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Y más, ¿qué opinas sobre esta teoría? ¿El hombre realmente pisó la luna? ¿O esta historia es demasiado buena para ser verdad? Comparte tu opinión con respeto, curiosidad y mente abierta, porque este canal es para quienes me escuchan, cuestionan y despiertan. Si te gustó este contenido, dale like. Eso ayuda mucho al canal. Suscríbete para no perderte los próximos videos y activa la campanita para seguir explorando las teorías de conspiración más famosas y también las más ocultas. Hasta el próximo video.